la Escuela Online de Español para Extranjeros, a renglón seguido, les da la bienvenida al curso de Literatura Española e Hispanoamericana, La Generación del 27. El siguiente vídeo tiene como objetivo realizar una aproximación a la generación del 27 para poder estudiar posteriormente algunos autores que la forman. Dejando a un lado la polémica de generación o grupo, podemos afirmar que se tratan de unos autores en los que en su nacimiento comparten una zona de fechas, desde 1890 hasta 1905, entre los que existe una conciencia de grupo, fruto de una amistad y unas experiencias comunes, y a los que, a la mayoría de ellos, les une una convivencia en la residencia de estudiantes. El nombre de la generación tiene su origen en lo que podríamos llamar la primera aparición pública de la generación. En el Ateneo de Sevilla en 1927 se reúnen una serie de escritores para realizar un homenaje al gran poeta barroco Luis de Góngora, en el tercer centenario de su muerte. En esta fotografía podemos ver, por ejemplo, a Rafael Alberti, a Federico García Lorca, a Jorge Guillén, a José Bergamín, a Dámaso Alonso, a Gerardo Diego, pero no son todos los que integran el grupo. Podríamos añadir también a Vicente Alexandre, a Luis Cernuda, a María Zambrano, Manuel Altolaguirre, María Teresa León, Pedro Salinas y Miguel Hernández, calificado por Dámaso Alonso como el genial epílogo del grupo. Y la lista sería incluso más amplia. También es cierto que sus nombres aparecen prácticamente en las mismas revistas, ante todo en las dos grandes del momento, que son la Revista de Occidente y la Gaceta Literaria. También podríamos nombrar la Revista Litoral, fundada por Prados y Altolaguirre, o Caballo Verde para la Poesía, dirigida por Pablo Neruda. Por último, podemos señalar como elemento de agrupación la antología compuesta por Gerardo Diego en 1932, en la que recoge, además de algunos autores posteriores, una amplia muestra de la obra realizada hasta ese momento por las figuras del 27. También es complicado hablar de un estilo común debido a la multitud de autores que manejamos, las diferentes etapas por las que atraviesa cada uno de ellos. Pero es posible encontrar una serie de afinidades o características comunes. Estéticamente, la obra de estos autores se suele definir como una tendencia al equilibrio. En primer lugar, entre lo intelectual y lo sentimental. José Bergamín es autor de un aforismo que puede aplicarse a todos. Inteligencia, sentimiento, sensibilidad contra intelectualismo, sentimentalismo y sensiblería. En segundo lugar, concepción trascendente y formal de la creación poética. Por un lado, la poesía se concibe como un acto trascendente y al mismo tiempo como creación de rigor técnico. En tercer lugar, la pureza estética y la autenticidad humana. Es decir, entre la concepción de la poesía como belleza, como forma pura, y el aumento con los años de la preocupación humana. En cuarto lugar, lo minoritario y lo mayoritario. En sus poemas podemos ver una parte difícil, hermética, junto a otra de más claridad. Un viaje entre lo culto y lo popular, desde el yo al nosotros. Lo universal y lo español. Estos autores se ponen a la altura de la literatura mundial, siempre abiertos a influencias del exterior, mientras que sus obras se hunden en la tradición literaria española. Y por último, un elemento fundamental,
la tradición y la renovación. Entre otras cosas, en sus influencias, por un lado, están al tanto de las vanguardias, especialmente el ultraísmo, el creacionismo y el surrealismo. De París, y especialmente en los años de la poesía pura, emerge la figura de Paul Valéry y de César Vallejo, el poeta peruano. En cuanto a los autores que inmediatamente les precedieron, destacan Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna, cada uno en su línea. Más atrás apunta su admiración por Unamuno o los Machado, y no menor por Rubén Darío. Desde el siglo XIX les llegó la influencia de Bécquer, que puede apreciarse ante todo en los comienzos de prácticamente todos ellos. Su amor por los clásicos fue inmenso y la lista sería interminable. El primer nombre que surge es Góngora, reinterpretado y valorado por todos ellos, pero como decimos, la lista sería también muy amplia. San Juan de la Cruz, Jorge Manrique, Fray Luis de León, Garcilaso, Quevedo, Lope de Vega, etc. Podemos distinguir tres grandes etapas en la evolución del grupo, teniendo en cuenta que no todos los autores las cumplen de la misma forma ni en el mismo tiempo. En primer lugar, podríamos hablar hasta 1927 aproximadamente. Tras unos inicios marcados por la influencia de Bécquer y el modernismo, pronto comienza la búsqueda de una poesía pura y de una perfección formal, muy clara en autores como Pedro Salinas y Jorge Guillén, guiados por el magisterio de Juan Ramón Jiménez. El gran instrumento de este arte puro era la metáfora, con usos deslumbrantes y novísimos, en una búsqueda por encontrar un nuevo lenguaje, aunque bajo formas tradicionales, por lo que se les consideró poetas herméticos, fríos, deshumanizados. También encontramos las influencias de las primeras vanguardias y de lo popular, especialmente en Lorca y Alberti, en su libro Marinero en Tierra. Una segunda etapa iría desde 1927 a la Guerra Civil. Explorado el camino de la poesía pura, comienza un proceso de rehumanización motivado por la irrupción plena del surrealismo, que proponía una concepción diferente del hombre y la sociedad. Los eternos sentimientos pasarán ahora a un primer plano. Aunque no adoptan las técnicas más revolucionarias del surrealismo, sí abandonan algunas estructuras formales e incorporan, por ejemplo, el verso libre. Poniendo énfasis, como decíamos, en temas existenciales, pero también políticos y sociales. La tercera etapa iría después de la guerra. Una vez finalizada esta, la mayoría de los poetas del 27 tuvieron que exiliarse. El dolor de la guerra, el exilio forzoso y el estallido de la Segunda Guerra Mundial explican el dramatismo y el tono sombrío en esta etapa. Los rasgos más destacables es el retorno a las formas clásicas y tradicionales. Además, Lorca había sido asesinado y en España solo permanecen Vicente Alexandre, Gerardo Diego y Dámaso Alonso, que abre el camino a una poesía existencial con su libro Hijos de la Ira en 1944. Como siempre, espero que hayáis disfrutado esta presentación y podéis encontrarme en Verbling, en Skype y en Facebook. Un saludo a todos y hasta pronto.